Buenas noches, señores estudiantes. Vamos a dar inicio a la semana 8, donde vamos a recordar de las últimas unidades. En cuanto se habla directamente sobre los métodos jurídicos. Los métodos jurídicos tenemos que se desprende de la ley de interpretación de la ley, de la aplicación de las normas, de elaboración de las normas, donde se subdivide que el derecho como ciencia y el derecho como arte o técnica. El método en cuanto a las tendencias, la tendencia de la universalidad de los métodos sostenidos por Descartes y Leibniz quiere aplicar en la investigación de la verdad en todas las órdenes del método matemático. Consideran que el derecho como un producto de la naturaleza. Esta segunda tendencia, denominada como pureza, afirma la existencia de los métodos propios del derecho. En 1926, Marjorie ve en esta tendencia una especie de doctrina de Monroe aplicada a la jurisprudencia. Al respecto dicen que el derecho, para el jurista, el derecho tiene un contenido, un campo de acción, un procedimiento lógico, propio de lo que tiene nada que ver esto de la filosofía, la política, la sociología y la economía. Este es un elemento típico y esencial en el juicio. Este implica una decisión concreta sobre un hecho de la aplicación, también como una norma concreta. El juicio es la sustancia de la actividad jurídica, ya sea del juez, del investigador o también del legislador. Por eso es que el soporte cognoscitivo del método jurídico, eso sí, una teoría. Debemos comenzar también por afirmar que el derecho es ciencia y es técnica o arte. Como objeto de ciencia también tenemos los métodos científicos y como objeto de arte tiene los procedimientos técnicos todos adecuados. El objeto de la ciencia del derecho es el conocimiento de la norma, del derecho vigente en su verdadero significado y alcance. Ahora, por consiguiente, la ciencia jurídica es una disciplina meramente reproductiva y con carácter dogmático. Es reproductiva porque su objeto es reproducir, explicándolos, sistematizándolos también de esa forma. Pero además también el derecho es arte o técnica, ya que este ha sido creado como, como constituido por el hombre para lograr un fin. Como arte del derecho también tiene como un procedimiento propio, como la aplicación de la norma, de los casos concretos y de la elaboración de las normas y creaciones del derecho. La interpretación de la ley, tenemos que es la creación misma de las consideraciones anteriores, donde concluye el profesor Betancourt, afirmado que los métodos del derecho hacen relación al conocimiento del derecho positivo, a la aplicación de este derecho y a la construcción y creación de este mismo derecho. En cuanto a los métodos de interpretación de la ley, tenemos que la importancia que tiene esta en cuanto a los estudios jurídicos, una norma es esclarecer también un sentido, precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica. Por lo tanto, pues también es la resolución judicial. El objeto principal de la interpretación lo forma las leyes, donde el abogado respetable procede también de una búsqueda de auténtico significado de la ley y después de analizar honestamente donde se hallan la razón y la justicia. No trata de deformar textos, ni de atribuirles un contenido contrario tampoco a su naturaleza y finalidades. Procura investigar y argumentar. Está ampliamente también capacitado para darle a la ley un supuesto exacto dentro de un cuadro general que debe ser coherente, un logro lógico y armónico. La noción y su equidad también, los jurisconsultor con mente superior no solamente se limita a estudiar y a conocer el derecho, sino que también lo crean, es decir, considerando el inmenso acervo de los hechos y procesos
y fenómenos que constituyen la realidad, donde cometen a la tarea de clasificarlos, sistematizarlos y reglamentar también su acción y desenvolvimiento. Las clases, las clases de interpretación, existen tres clases de interpretación: la auténtica o con autoridad, la jurisprudencial y la doctrinal o privada. La interpretación auténtica o con autoridad, esta interpretación se la llama también auténtica porque procede de su autor, conocedor también fiel de su espíritu y de que lo propone. También debe advertir en la interpretación hecha por el legislador, donde no faculta para anular las sentencias ejecutoriadas antes de explicarlas. También, a diferencia de la interpretación jurisprudencial, esta interpretación es la que hace multa a los encargados de aplicar la ley, que son los jueces y tribunales de justicia y ciertos funcionarios de carácter administrativo. La interpretación judicial no obliga de manera general y que el juez interpreta para aplicar la ley en un caso dado y singular. La interpretación doctrinal o privada, esta clase de vuelta se interpreta en la realización de los juristas que comentan las leyes. Las escuelas que estudian el derecho, que son la exegética, la libre investigación científica, la teológica o la finalista, o la escuela de la interpretación objetiva. En la exegética tenemos como el psicologismo, el predominio de la voluntad del legislador, el culto del texto de la ley, el estatismo del derecho, interpretación gramatical o literal, la interpretación lógica o sistemática. También tenemos, en cuanto a la escuela de la libre investigación científica, tenemos el elemento racional que regula las reglas del derecho, distingue también entre la ciencia y la técnica y el método del derecho. La evolución del derecho también es que es positivo, que es parte de la ley, donde se divide como costumbre y la elaboración de la norma requerida. Otra escuela también tenemos la escuela teológica finalista, donde se va a la norma como expresión de la voluntad. El mandato del legislador descansa en juicios de valor, contraponiéndose de tipos de intereses. Tener en cuenta también el fin social. La escuela de la interpretación objetiva, tenemos que las leyes autónomas e independientes, el contenido de la ley también es inminentemente a ella y descubrir los preceptos del derecho. Los métodos de integración de la ley, las lagunas de la integración del derecho es las lagunas de la ley, ¿no? El juez donde no puede dejar de fallar en pretexto, silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, porque éste incurre en responsabilidad por denegar. De justicia surge entonces la necesidad de llenar la laguna. Para la escuela de la exégesis, no existe, como ya vimos, lagunas, porque predican la totalidad y la plenitud de la ley escrita. Valencia Seat es un jurista y catedrático del derecho civil colombiano del siglo XX. A través de sus obras y las enseñanzas universitarias modificó el paradigma tradicionales del derecho civil, donde existen 4 tendencias actualmente sobre el procedimiento que debe emplearse para llenar los vacíos de la ley. Estas lagunas de la ley que deben llenarse por medio del procedimiento analógico, las lagunas de la ley que deben llenarse creando libremente el derecho, las lagunas de la ley que deben llenarse también acudiendo en primer lugar a la analogía. Sobre esto sostiene que para colmar las lagunas de la ley deben acudirse a la analogía y a la aplicación de los principios o reglas generales del derecho, la costumbre. En cuanto a la costumbre como método de integración del derecho, está que es la regla, esta es la regla, la costumbre jurídica nacida de aquellas, en cuanto a las reiteradas y repetidos espacios de tiempo donde durante la interpretación del buen juicio del juez, y pues sin intervención de la legislación, la costumbre, para que sea considerada como jurídica,
debe llenar según la interpretación de la analogía y también pues las reglas o principios generales como costumbres e interpretaciones de la ley, la interpretación jurisprudencial, las escuelas exegética y las demás escuelas que hemos visto anteriormente, donde la costumbre y la analogía, de acuerdo a los tratadistas, se dividen en la la constitución de la costumbre como poder en las prácticas que deben realizarse por parte de los individuos que constituyen un grupo social en un mismo modo. También tenemos la publicidad de las prácticas que constituyen la costumbre que debe ser pública, estas para que sean consideradas suficientemente para las personas, los grupos sociales, donde la generalidad de las prácticas también consiste este tipo en que las prácticas sean realizadas por todos los miembros del grupo en donde ya se hayan aplicado la costumbre. En el caso de la obligatoriedad de la costumbre en el grupo social, donde la opinión de la costumbre también debe regirse en el medio social, donde se trata por ser necesaria y que dé su cumplimiento a la violación donde acarrea la sanción jurídica. La analogía. La analogía, esta es un procedimiento en virtud del cual se atribuye cuyo caso imprevisto de acuerdo a las consecuencias del producto a sus semejantes en donde se presentan ciertos elementos comunes con el primer cierto identidad o parcial. A diferencia que las reglas o principios generales del derecho, el intérprete está obligado a buscar una regla general del derecho cuando para un caso concreto no encuentre la solución del derecho escrito ni en la costumbre ni pueda resolverse por analogía. En los métodos de creación legislativo de la ley, del derecho, perdón, desde el papel que tiene el legislador de la creación de la ley, los factores que dan origen a la interpretación en sentido escrito de forma que reviste el derecho de manifestarse. Este papel del legislador que desempeña la elaboración de la ley, hay dos escuelas bien definidas en el derecho natural y la historia. Esta escuela del derecho natural y de gentes, esta escuela surgió en el siglo XVII, que es donde sostiene que el derecho es producto de la razón, un mero resultado también del pensamiento humano que descubre un conjunto de las reglas ideales de conductas inmutables, universales y perfectas, el cual inspira al legislador en su labor de darles expresión al derecho mediante la ley. Hugo Grotius fue un jurista, escritor y poeta que define el derecho positivo llamado por el voluntario, en el que el derecho natural se concibe por esta escuela como un derecho superior de la voluntad del legislador, debiendo servir de dirección y orientación del derecho positivo. La escuela histórica, esta escuela de vuelta nació en Alemania cuando en el primer cuarto del siglo XIX, siendo sus jefes, figuraron que dedicaba al análisis del derecho romano. Este punto se apartó de la escuela del derecho natural, donde se colocó resueltamente en el centro de la realidad social, en un estadio más avanzado de donde el derecho progresa por medio de la técnica. Es decir, una obra científica de los juristas quienes, imbuidos de tradiciones nacionales, lo desarrollaban y sistematizaban el elemento generador del derecho, que no es por la voluntad de un legislador, sino la conciencia popular, el espíritu del pueblo. Los factores generadores del derecho. Tenemos Lozano y Lozano. El derecho es fundamentalmente dinámico, donde está perpetua formación y admite indefinidos desarrollos por excelencia del Producto Nacional de los pueblos. Estos factores generadores del derecho constituyen también las llamadas fuentes reales o materiales. Estos factores son dos.
Según Bonarques, jurista francés y experimental, y el racional. El experimental está constituido por las aspiraciones armónicas de las cuales tienen origen el medio social y la naturaleza, permanente del hombre. En el medio social, vuelta las aspiraciones del medio social son las que sanamente, de acuerdo a las reglas del derecho e instituciones jurídicas, deben, ante todo, los datos reales o estrictamente naturales del derecho positivo. Estas entidades positivas y actuales no crean directamente las reglas juristas, pero sí dibujan sus entornos con los menos que constituyen su medio. El factor racional, vuelta, va un poco más en el segundo factor generador de las leyes e instituciones jurídicas, donde la noción del derecho, su misión es inspirar y dirigir el elemento experimental y filtrar o controlar. Eh, las técnicas utilizadas de la investigación, como la parte última de este bimestre, tenemos que la necesidad de la técnica en la elaboración de las leyes es la llamada política jurídica, aquellas a quienes va dirigida también ser aplicadas e interpretadas por el juez. En caso de que de dificultades, es necesario que sea dictada al juez en el caso de dificultades, pues ella siguiendo ciertas reglas técnicas. Estas técnicas utilizadas para llegar a los objetivos planteados en una investigación es necesario aplicar las técnicas correctas, como las técnicas de investigación más utilizadas son la observación, la entrevista, la encuesta, el test, la lectura científica y el fichaje. La técnica. La técnica, el concepto de técnica, la palabra técnica viene de la voz griega técnicas, que significa arte. Esto quiere decir que los griegos técnica y arte era una misma cosa. Para que hoy se discuta si entre los latinos el derecho fue considerado como arte o como ciencia, como práctica o como teoría. La técnica es el actuar con destreza, con experiencia o con reglas que consideran o facilitan la obra del artista. Vale decir también que la obra es una creación intelectual. La técnica es en el término donde se le atribuye dos definiciones, dos significaciones. El conjunto serie de procedimientos que es el recurso medios que se sirve una ciencia o un arte y la pericia, destreza o habilidad para usar de esos procedimientos. Otras definiciones de la técnica son entre muchos las siguientes: el modo de valerse de determinados objetos materiales para la eficacia del procedimiento, que es la técnica de la actuación. Los procedimientos prácticos que deben seguirse para llevar a cabo una investigación es la técnica cual obramos con mayor precisión. Lo podemos definir con el conjunto de procedimientos, recursos y medios externos apropiados para el logro de un fin, cuyo empleo de como resultado destreza, pericia o el significado mismo de las búsquedas del método, de la diferencia para hacer ejecutar el comprendido a la variedad de la técnica de investigación, aprovechando las fuentes de conocimiento. La observación. La observación es la base de toda investigación, en especial de la investigación social, pues si no observamos nuestro entorno, si no observamos nuestro entorno, pues los problemas, las características que se desprenden, no podremos encontrar las necesidades de cuestionar o de investigar. La entrevista, pues en sí tenemos que es una de las técnicas de investigación más utilizadas, ya que se la emplea tanto en las investigaciones como cualitativas y cuantitativas, por cuanto nos permite acceder también criterios a expertos de las personas directamente involucradas en el tema.
como se ha visto en toda la unidad, las técnicas más utilizadas que son estas y que todavía se las aplica. También para ir más allá un poquito de la entrevista, nos permite también acceder a los criterios de expertos, de las personas directamente involucradas en el tema de estudio. La encuesta vuelta, esta es la técnica de mayor aplicación, por cuanto a través de ella podemos abarcar un mayor número de personas a fin de que manifiesten su opinión o su conocimiento sobre el tema determinado. Lo importante es saber plantear el cuestionario y escoger el tipo de contenido de las preguntas que se realizan. Las preguntas estas deben verse también sobre el tema, versar sobre el tema de la investigación y deben aportar para demostrar los objetivos planteados y para contrastar la hipótesis. El test, por su estructura, es similar en la encuesta para que esta una técnica que conlleve mayor rigor en su aplicación y es por eso que se lo utiliza en ciertas ciencias, sobre todo aquello que tiene que ver con los estudios conductuales, también en lo relativo a la conducta, como los psicólogos. Este es muy importante, este test lo aplica mucho en la carrera de psicología. Ahora, también la lectura científica. Ahorita, en cambio, la lectura científica, esta, si partimos del hecho del conocimiento, encontramos que esta debe de ir en los textos articulados, donde los documentos en sí y es necesario saber efectuar la correcta lectura de los mismos y efectuar pues esta correcta lectura en cuanto a una técnica de investigación que es la lectura científica. Al respecto, pues también es necesario que conozcamos los instantes de esta lectura y que son los que permiten también que aprovechemos de mejor manera. No está mal recalcar también que este tipo de lectura es la que debemos emplear en todo el proceso de aprendizaje que usted desarrollará en esta modalidad de estudios a distancia. El fichaje es una de las técnicas más antiguas de almacenamiento de información y que no ha perdido vigencia en nuestros días, simplemente se ha modernizado. Pues ahora se prioriza también lo digital, no obstante también sigue siendo una técnica de investigación por excelencia, ya de los que recurren cotidianamente para acceder de forma ordenada y ágil a la información mediante el empleo de fichas bibliográficas, mnemotécnicas y heurísticas, las que diferencian entre sí pues por su forma o por el tipo de información a cada una de ellas que debe contener. El fichaje tiene por objeto también en primer lugar obtener una información completa acerca de la bibliografía donde existe sobre el tema de investigación y un segundo lugar que extrae de esa bibliografía todos los datos indispensables que deben recogerse o también acumularse para el cabal conocimiento y de la adecuada solución del problema que se trata de resolver. La memoria en los tiempos que corremos también hay que organizarlas a base de materiales bibliográficos y de fichas, notas y apuntes. Estas fichas bibliográficas han sido consideradas como el paso más importante en el camino de la documentación, porque debido a ella es posible la recolección, clasificación y sistematización. Estas ventajas que requieren ser conversadas, sino también pueden ser más allá de la manera que permitan utilizar máximo el camino del trabajo en el tiempo más breve. Las clases de fichas, estas fichas se clasifican en bibliográficas que se contienen el reseño de las fuentes de documentación, libros, revistas, folletos, documentos, etc. Estas mnemotécnicas o ayuda a memoria se contienen también los datos extraídos de dichas fuentes y tienen destinadas a fijar materialmente recortes o documentos breves. Especificaciones de las fichas, estas especificaciones son principalmente dos, el tamaño y el color. El tamaño, en cuanto al tamaño, no podemos sino también recomendar que sea pequeño, como el que se usa en las bibliotecas a fin de facilitar las fichas que puedan ser llevadas en los bolsillos. El color, las fichas, estas fichas pueden ser llevadas, pueden ser de cualquier color, por las mnemotécnicas deben ser de diferentes colores a fin de distinguir cada grupo en el registro de las ideas de autores. La redacción sin lugar a dudas, la comunicación de los resultados de la investigación es un
Es una ardua tarea donde a veces parece también como un muro infranqueable en el que podemos vencer conociendo también ciertas pautas. Respecto a la redacción ortográfica, uso adecuado de términos de estilo, etcétera. Y claro, para poder redactar es importante también saber leer. Esta redacción, la redacción comenzará el investigador por tener una visión de conjunto sobre el tema, mediante la lectura del plan y la reconstrucción mental del contenido de cada capítulo. Se aconseja también igualmente escribir en hojas móviles o separadas que no sean demasiado grandes escribirse sino por una sola cara de las hojas que deben ir numeradas. El estilo científico de la pureza del lenguaje consiste en el buen uso siempre que la gramática normativa, la propiedad en los términos en el pensamiento que se ha querido expresar. La precisión consiste en dirigirse a la medida del asunto desde el principio. La concisión consiste en considerar el pensamiento del menor número posible de palabras. La simplicidad consiste en decir las cosas naturalmente, es decir, sin términos rebuscados, sin atuendos teóricos ni compilaciones artificiales. Las citas en la redacción de todo documento y mucho más importante el informe de una tesis, que debe cuidarse el respeto de los derechos de terceros también. Los derechos de terceros, esto es respetar los criterios y opiniones de otras personas y conocer su autoría. Es por esto que en este apartado a lo largo de este trimestre ha conocido la forma de realizar una cita de texto, referencias y notas, así también como la forma de señalar correctamente la bibliografía con normas APAS, así como se ha señalado la legislación ecuatoriana respecto a la copia o plagio. Nos centramos en las normas APA porque estas son las que se emplean en la redacción de documentos de ciencias sociales. El investigador expondrá siempre el problema que se plantea o tema central y su importancia, los antecedentes y la naturaleza de investigación de metodología. Los propósitos del autor son posición ideológica del punto de vista en el cual enfoca el problema, los resultados obtenidos, los planes seguidos y cuando sea también necesario. Las citas, estas son reproducciones textuales o no de los que los otros han dicho o escrito. En las obras científicas son de gran utilidad para señalar el origen de los datos que no se haya obtenido por observación directa, sino para indicar el aporte concreto en otros que han hecho de la materia que se trata para sustentar también y rechazar una tesis sin el auxilio del argumento o autoridad. Es necesario citar textualmente o en forma resumida las fuentes que no han servido de punto de partida o de apoyo o que nos inspira en el concepto de una idea cualquiera. Ese trabajo científico nos cita que nadie acusa sobre la originalidad y si falta la documentación de honestidad intelectual, aunque debe evitarse, las demasiadas citas en el cuerpo de trabajo deben estas llevarse a hacer una que sean oportunas sin que el temor de la crítica. Las citas son directas, como son transiciones textuales, o indirectas cuando se limita o resumir el pensamiento de autor o contenido de un documento. También es evitar en lo posible las citas directas en el cuerpo mismo del trabajo y jamás debe incorporarse en el texto completo de leyes, decretos, providencias judiciales, actas, sin discriminar de los decretos, de los dichos actos que donde tienen la forma y de fondo. Las referencias estas se hacen con la misma técnica de las citas, con la salvedad de que ellas no compliquen la transcripción ninguna o el texto principal de la exposición del autor, donde se remiten las fuentes que estima sirven para ampliar un punto determinado y donde se haya llamado por un medio de un número de orden cuyo correlativo se encontrará al pie de la página o al final del capítulo en el título o en la obra. Seguidamente se identifican las fuentes correspondientes como se hace para las citas. Las notas son brevemente comentarios donde se hace el texto principal de una obra o también ampliaciones, argumentaciones relacionadas con el que no deben de ser incluidas, pero para mayor facilidad de su consulta en la obra recomendamos también que las notas se hallan al final de la página a que accede. Cuando las notas son extensas, es recomendable que tenga un propio apartado documental para dar a conocer un contenido exacto y para facilitar su consulta independientemente del texto original. Eso es todo, señores estudiantes. Les agradezco su atención y
Y cualquier duda, pues, a bandeja de entrada en cuanto al chat. Mi deseo también es de que aprovechen la oportunidad de formarse e impulsen valores con el fin de ser abogados de excelencia. Muy buenas noches y hemos terminado con el primer bimestre. Gracias.